Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy quiero hablar, me desperté con esta reflexión y esta inspiración sobre el costo y ganancia, beneficio que tiene ser uno mismo. Y empezó la inspiración, o sea, los pensamientos que empecé a tener y sentir, fue como cuando absolutamente todo lo que hacemos y dejamos de hacer tiene un costo y tiene un beneficio. Esto no tiene nada que ver con marketing ni nada de eso. Es más, cuando uno no está enfocado en las necesidades de uno, en lo que uno necesita, en lo que uno quiere, en su coherencia interna, en lo que le está pasando adentro y dónde está poniendo su energía, el foco, y está más orientado a como, bueno, qué necesitan los demás, en complacer, en estar disponible para los demás, en lo que necesitan los demás y demás. Eso tiene obviamente un costo y un beneficio. El costo es que no estás siendo coherente con tu verdad interna, no estás haciendo tu vida, no te estás haciendo cargo de tu vida y de tus necesidades y de lo que vos querés. Pero tiene un beneficio, que es que uno hace esto justamente para poder sentirte amado, para sentirte que perteneces, para sentirte aceptado por tu entorno, tus seres queridos o las demás personas. Entonces tiene ese beneficio, te sirve actuar de esa forma o estar siendo de esa forma porque te está brindando ese beneficio. Obviamente eso, como no es coherente con nuestra verdad interna, no es genuino con lo que está pulsando nosotros adentro, llega por ahí un momento, como eso nace más desde esa herida, más desde ese lugar de pertenecer, o la herida me refiero a no ser rechazado, a no ser abandonado, y esas diferentes heridas, nosotros llega un momento, o por lo menos a mí me pasó así, que llega un momento que eso me beneficiaba más de lo que me costaba. Yo me sentía amada, me sentía pertenecida, estaba ahí. El tema es que empezó a pasar que en un momento eso empezó a tener mucho más costo para mí que el beneficio que me brindaba. Porque de repente empecé a estar como muy enojada con la vida, muy frustrada, no saber qué quería, sentirme como empezar a sentir que mucho rencor y enojo con mi entorno por estar haciendo cosas que no están siendo coherentes con mi verdad, sentir eso como que no estaba haciendo mi vida, enojada como conmigo, con la vida en general, y es como empecé a tener problemas físicos también, como ya todo el cuerpo es como, bueno, tipo, escúchame de alguna forma, empezá a mirarte. Entonces de repente ahí fue cuando empezó a tener mucho más costo para mí. Y en esa transición, cuando uno está, de repente empezar a conectarse con uno, a escucharse, a ver cuál es su verdad, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, empezar a tomar conciencia de dónde estás poniendo tu energía, a conocer, todo eso, empieza también, obviamente eso también tiene un costo y tiene un beneficio. El beneficio es esa coherencia interna, esa verdad, el poder ocuparte del vos, el darte cuenta que nadie va a hacer el trabajo por uno, entonces que es pura y exclusivamente responsabilidad de uno hacerte cargo de vos, de tus necesidades, de lo que vos querés, de qué querés construir para tu vida, de qué querés crear en tu vida, ver plasmado, qué querés nutrir, qué no querés nutrir, desde relatos internos, pensamientos, qué te identificás, qué no te identificás, cómo te vinculás con tu entorno, bueno, todo, ¿no? Entonces empieza a tener ese beneficio de esa coherencia interna y ese sentir que realmente nos empezamos a hacer cargo de nosotros y tomar responsabilidad, empezar a responder por nosotros, y esa coherencia interna, esa verdad interna, el ser uno mismo, ¿no? Esa genuinidad que yo siempre digo, ¿no? Que el ser genuino, el ser auténtico no es una forma, ay, Carola, que es así. Ser genuino y ser auténtico, o sea, ser uno mismo, es realmente estar en esa presencia con nosotros mismos
y en esa coherencia con nosotros mismos de lo que vamos siendo en cada presente y lo que vamos eligiendo en cada presente, ¿no? Con esa responsabilidad, con lo que necesitamos en cada presente. Entonces empieza a tener ese beneficio que es enorme, y el costo puede ser que empecemos a ver que en nuestro entorno no nos entiendan, que se empiecen a despertar más fuertes estas heridas porque justamente las teníamos proyectadas en un otro. Entonces ahí también viene esa parte que nosotros tenemos que empezar a cultivar esas cosas en nosotros mismos, como dejar, como nosotros aceptarnos, nosotros dejar de abandonarnos, dejar de rechazarnos, nosotros sentirnos amados por nosotros mismos, realmente poder cultivar esa pertenencia en nosotros, en nuestra tribu interna, en el cosmos, o sea, que estamos conectados absolutamente a todo lo que es, porque somos todos una unidad. Entonces, empezar a cultivar esos aspectos en nosotros para dejar de proyectar a los demás, porque si no esas heridas se van a volver como mucho más fuertes también, porque empezamos a ver que nuestro entorno, entonces, si nosotros hacíamos todo para que no nos rechacen, y no nos rechazaban y nos sentíamos re amados, pero de repente dejamos de hacer esas cosas y empezamos a sentir ese rechazo en el entorno, es como que empezás a ver esa herida más fuerte. Y el tema ahí es justamente desde ese lugar nuestro, desde esa ser uno mismo, desde esa coherencia interna, es poder responder diferente ante esa herida, y no necesariamente de vuelta es como, bueno, voy y te complazco para que me quieras y para que no me genere esto que estoy sintiendo, que yo no estoy pudiendo lidiar con esto que estoy sintiendo, no estoy teniendo la capacidad, que ahí viene de vuelta también, no es tan lineal, que si alguna vez volvemos a hacer cosas así, es tener esa compasión y ese amor en nosotros, de que es un poco lo que estoy planteando este tema, es que todo tiene un costo y beneficio, y todas las cosas que nosotros hacemos en algún momento nos sirvieron, en algún momento eso lo hicimos para protegernos. Eso es para mí la base de también lo que es el amor propio y el amor incondicional, que ya lo desarrollaré, también está en el curso que es Voy Siendo Amor, que no sé cuándo estarán escuchando esto, entonces no sé si ya está publicado o todavía no, pero realmente como tener esa, si volvemos a actuar desde ese lugar, tener esa conciencia de, bueno, volví a actuar desde este lugar, desde mucha compasión y mucho amor hacia nosotros, de, bueno, fue lo aprendido, en algún momento nos sirvió, pero al mismo tiempo elegir diferente. Entonces cuando elegís diferente, acorde a tu coherencia interna, respondés diferente, es justamente esa capacidad y ese lugar que tenemos de responsabilidad con nosotros mismos y con nuestra vida. Y también, entonces, eso, como entender que en algún momento nos sirvió, y por ahí a veces volvemos a actuar desde ese lugar, y ahí está la compasión y poder responder diferente también a esa versión nuestra, y no flagelarnos porque volvimos a actuar desde ese lugar. Pero sí, obviamente, entender que bueno, que nosotros hay veces que hay cosas que nos pesan y tienen un costo mucho más grande para nosotros, entonces ahí lo empezamos a ver, y ahí ya es como, es tan evidente, y esa es como, no podemos hacernos más los boludos. Y hay veces que hay ciertas cosas que seguimos operando desde los automáticos, desde las heridas, y muchas veces es como que todavía no vemos el costo tan grande. Hay un costo, obviamente, pero no lo vemos tan grande, y todavía seguimos más enfocados en el beneficio que nos está dando. Por eso cada cosa, por eso la presencia es lo número uno siempre, porque cada cosa se va a ir desenvolviendo y se va a ir presentando. Y segundo, esa compasión y saber que las cosas no tenemos que ya, listo, todo, es como las cosas se van a ir presentando, y la realidad es que también, bueno, a medida que se vayan presentando y empiecen a tener más costo, ahí es cuando nosotros podemos realmente también hacer esa transformación, esa alquimia en los diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, volviendo al punto, si nosotros actuamos desde ese lugar, puede pasar que después, cuando empezamos a actuar más en nuestra coherencia interna, el costo puede ser que nuestro entorno no nos entienda y vuelvan a aparecer estas heridas, y no, como que empiecen como el coso de, ay, qué egoísta, y cosas así. Y a mí me sirvió mucho en esas situaciones
primero como ver a qué le estaba dando poder adentro mío, qué es realmente lo que me molestaba y como seguir cultivando eso que se despertaba dentro mío en las reacciones de los demás en mí. Tipo, eso de como, bueno, pero como dejar de abandonarme a mí misma y eso que les decía de lo que toca cultivar también en nosotros. Y al mismo tiempo es entender que a mí me dio mucha paz que si yo me estoy ocupando de mí misma y me estoy haciendo cargo de mí misma y estoy contenta y estoy actuando en coherencia y me siento alineada y me siento canal y siento que estoy realmente ocupando mi lugar, y las demás personas no lo pueden ver, primero de vuelta también cultivar ahí muchísimo la compasión, porque no es de malos, como no es buscar rencor, ay, no quieren verme feliz, y como estar como muy también ahí atenta a los relatos que nos creamos en relación a los demás y saber que es la forma por ahí que tienen los demás de ver la situación, por ahí es cómo lo vivieron y cómo lo viven ellos y como entonces desde ese lugar muchísima compasión de entender de que por ahí no te están entendiendo, pero porque lo ven diferente, pero el hecho de que no te estén entendiendo no quiere decir que tengan la verdad y que vos estás mal o que deberías estar haciendo algo diferente. Simplemente que su forma, desde cómo ellos viven la vida o lo perciben, no te están entendiendo. Entonces, mucha compasión. Segundo, mucha apertura de como, si querés, estoy acá, o sea, te abro el corazón. Si querés entenderme, que te cuente y lo charlar y te cuente qué me pasa y querés conocerme y querés explorar esto conmigo, bienvenido sea. Y si no, también es como esa compasión y ese saber de que al principio a mí me pasaba más desde un enojo, de como, tipo, no querés verme feliz y no sé qué, ¿sabes qué? Y es como, pero eso me cerró más el corazón, en el sentido de que yo era como, si yo haciendo esto, teniendo esta vida, soy feliz y vos no lo podés aceptar y querés que yo debería estar haciendo otra cosa, y cómo puede ser que no te estoy cumpliendo o complaciendo como lo hacía antes, haciendo todo lo que vos me pedías o cosas así, es como yo me cerraba al principio el corazón y era como, la verdad es como que a mí me resirvió esto igual en primera instancia, el entender el egoísmo como si realmente seguir mis ciclos, ser coherente con mis ciclos, ser coherente con mi verdad interna, ser coherente con lo que estoy sintiendo, con mis necesidades, con dónde quiero poner la energía, qué quiero manifestar en mi vida, qué quiero concretar en mi vida. Y entre muchas de esas cosas, vos no lo podés ver y no, es como, a mí me sirvió mucho decir, si eso para vos es ser egoísta, ok, soy egoísta, y como amigarme también con esa palabra y no demonizar el ser egoísta, ¿no? Como la verdad es que si para hacer esto ese es el rótulo que me quieren poner, como de vuelta, ¿no? Más allá de saliendo de las etiquetas, si ya escucharon más cosas de mí, es como que ya saben qué pienso de las etiquetas en general, pero es como, la verdad es que no voy a caer en esa y realmente voy a resignificar la palabra egoísta, y si es así, como con orgullo. Y bueno, pero el tema es también, a mí me sirvió mucho ver, una vez me dijeron como, o leí, no me acuerdo bien dónde fue, pero me hizo un hack como, es más egoísta la persona que está siendo coherente consigo misma y está haciendo lo que necesita, lo que quiere y está en presencia consigo misma, o es más egoísta la persona que quiere que el otro haga lo que uno quiere. Es como, ya te estás encima metiendo en territorio ajeno, entre comillas. Entonces, de repente ahí también me hackeó, como, realmente nadie se va a hacer responsable de mi vida, nadie va a entrar en mí y hacer la vida que yo quiero. Entonces es mi responsabilidad, así como es responsabilidad de cada uno ocupar también su lugar, y es lo que más le deseo a todos esto, o sea, que se escuchen, que estén presentes, sea quien sea, y como también salir de ese lugar de lo que espero que los demás hagan de mí o lo que deberían hacer los demás, porque ahí también estoy ejerciendo yo ese egoísmo de no respetar la coherencia interna de los demás para imponer lo que yo creo que, y eso es también desde ese lugar como más egoísta desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, como les decía, yo también me pasó que ese resignificar el egoísmo, y a mí me pasó que al principio me enojaba, era como,
ya está, si no querés verme feliz y como, tipo, realmente no es amor puro lo que sentís por mí, es condicional y no sé qué, y no sé qué. Y de repente fue como, pará. O sea, sí, el que no quiera entender esto, no lo entenderá. Y si me alejaré de personas, me alejaré de personas. Y es parte y ya. Y el que... Pero al mismo tiempo puedo cultivar esa compasión y puedo dejar el corazón abierto para el que quiera entender, el que quiera acercarse. Y el que no, y también está bien. Y como no, yo tampoco cultivar esos relatos de rencores o enojos ante esa situación. Así que desde ese lugar, espero que nada, porque creo que fui y volví, pero como de vuelta a entender que cada cosa que hacemos tiene un costo o de alguna forma nos sirvió para algo, entonces ahí entender y cultivar muchísimo esa compasión, poder también traer conciencia a las cosas que hacemos o dejamos de hacer y entender como, bueno, qué beneficio, o sea, ¿para qué me está sirviendo esto? ¿Qué hay más oculto? Y si quiero seguir alimentando eso o no. ¿Y qué costo está teniendo esto para mí? Y hasta qué punto eso está siendo coherente o no conmigo. Y también resignificar el costo. El costo no necesariamente, el costo muchas veces es una cuestión también de inversión, o sea, en el sentido de que no necesariamente el costo es algo como negativo, o sea, acá no hablo de las cosas, hay que sacarle un poquito de las connotaciones, como decía también del egoísmo, como así es malo o si es bueno, ¿no? Y después también a mí me ha pasado desde este lugar que les decía de como si yo puedo estar coherente conmigo y presente conmigo y ver qué necesito y poder comunicarlo y poder decirlo, es también ya empezás a vincularte con adultos del otro lado que están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales y no es que nos vamos a ir, listo, ya está, me voy a ir a un monasterio a estar sola conmigo para ya estar coherente conmigo y que nadie... No, tipo, relacionarnos y vincularnos es primero una necesidad del humano, como vivimos en comunidad y regularnos y corregularnos con los demás, y al mismo tiempo como vincularnos con los demás y lo espejo que es eso, como incluso hasta para mostrarnos dónde toca nosotros encarnar esa personalidad, por ejemplo, para decir que no, para mostrar dónde seguimos actuando de una forma o de otra, esos espejos divinos que tiene el vincularnos en el mundo acá de las formas con otros seres humanos y otros seres y el entorno. Entonces es sumamente valioso vivir en comunidad, necesario y maravilloso y sanador. Entonces no quiere decir que listo, ya está, entonces no pido ayuda, pero cuando lo pedimos desde un lugar, desde el adulto que somos, que me doy cuenta que tengo una necesidad, que necesito ayuda para algo y lo comunico. Y también entendiendo que el otro es adulto y que el otro me puede decir que no. Y entender que si me dice que no o lo que sea, no quiere decir que ni me está rechazando o que simplemente desde su adulto y desde sus necesidades, desde su coherencia interna, me puede decir que no, puede decir que lo que sea. Y yo también estar en paz con eso, así como si otro a veces me pide algo y desde mi coherencia interna digo que no, o no puedo, o no es el momento, o no es coherente con mis ritmos, o no lo siento, o no, bla, poder yo también desde mi adulta decir que no. Entonces ahí nos empezamos a vincular también desde ese lugar. Entonces no es solo lo que nosotros hacemos a los demás de, bueno, yo estoy en mi coherencia interna y demás, y como, listo, tipo, yo hago esto, entonces digo que no, o hago esto, o veo que necesito, sino también nos empezamos a vincular así con el entorno, cuando el entorno nos empieza a nosotros a decir que no, o nos pone ciertos límites o así, y nosotros lo podemos recibir bien, porque nos damos cuenta que esa persona está siendo coherente y digo, yo es tipo, lo que más deseo, a veces me pasa que, y ahí veré como a qué otra persona le puedo pedir ayuda o de qué forma lo puedo hacer, sabiendo que, nada, soy coherente también de vuelta con esa necesidad y que la ayuda va a llegar y por ahí no era esa persona y todo está bien. Entonces yo también no exijo desde ese lugar, entonces ¿por qué me voy a exigir a mí desde ese lugar para con los demás? Y después también, desde ese mismo lugar que decía del entorno y desde vincularnos desde el adulto, me ha pasado que a veces, por ejemplo, he pedido favores
y desde el otro lugar no responden desde esa coherencia interna, responden justamente desde este lugar de buscar o complacer o desde esa personalidad que se crearon para justamente como el que ayuda a todos o servicial y demás, y no es desde esa coherencia interna. Y que eso también para mí, por ejemplo, fue un costo, porque de repente estoy en situaciones donde alguien me está ayudando y, por ejemplo, haciendo algo y está todo el tiempo o quejándose o no está contento, y la verdad es que digo, como que entonces, como no está bueno eso desde uno recibir, porque como sí te ayudo, pero después te estás todo el tiempo quejando, o siento energéticamente que me decís que sí, pero energéticamente siento que es un no, y es como todo eso no está bueno desde ese lugar. Entonces lo mismo pasa con uno mismo. Si yo no estoy pudiendo, no tengo la capacidad para hacer algo, no estoy pudiendo, y te digo que sí, es como ahí es donde ya se fricciona internamente porque no soy coherente, y de repente es como, y lo hago pero quejándome o guardando bronca o enojándome, y es como tampoco está ayudando al otro. Así como yo lo veo en mi vida cuando alguien me ayuda pero lo hace desde ese lugar y me produce un montón de cosas que como que amplifico esa energía y digo, como la siento y es tipo, no, como que hacerlo por los demás tampoco está bueno. Entonces, y tampoco es el ejemplo que a mí me gustaría dar. Es como si alguien también de mi entorno me dijera como, no, bueno, pero vos tenés que hacer esto, o sea, deberías estar, no sé, complaciendo o ayudando, o deberías estar haciendo esto por esto, es como tu familia o lo que sea. Y es como, pero yo lo veo en vos y veo que haces todas esas cosas, pero no las haces desde el lugar centrado, genuino tuyo, que te expande eso, sino las haces más desde ese lugar de ver y demás, y veo cómo después te quejas y no sos feliz con tu vida. Y la verdad es que no quiero eso en mi vida. Yo prefiero como ser coherente y hacerlo, vivir desde el ser y realmente como no quejarme y ser consciente y responsable de lo que hago o dejo de hacer. Así como las veces que he dicho que sí, cuando en realidad era un no, y las he hecho, y he sentido la energía y la incoherencia interna, y también me hice cargo de eso, y también fui compasiva conmigo con eso, ¿no? O sea, todo convive en simultáneo, porque más allá de que obviamente yo hice esa transformación en mi vida 100% y es maravilloso, como vivir desde el ser, desde la presencia, desde ese ser uno mismo, hay un millón de veces que se me despiertan un montón de heridas, hay ciertas personas que me cuestan muchísimo más decir que no y me desafían mucho más en encarnar esa personalidad, y a veces digo que sí y trabajo en esa compasión y trabajo en hacerme cargo de haber también dicho que sí, y me sigue pasando y no sé si me seguirá pasando o no, o sea, pero lo seguiré trabajando en mí, cultivando en mí también eso. Muchas veces puedo estar presente en lo que necesito y estoy reamándome y hay muchas veces que termino de vuelta por decir que sí o así, abandonándome a mí misma para hacer otra, y es como, me cacho haciendo eso, y es como de vuelta, compasión conmigo, compasión con mi entorno, y asumir que esa responsabilidad también de eso, y también de vuelta a lo que iba al tema de este episodio, como entender que todo tiene un costo y un beneficio, y desde ahí también nace muchísimo la compasión, y nace a veces el motor de la transformación. O sea, ya saben que para mí el motor de la transformación no necesariamente es el costo, es el dolor, es lo que nos pesa, que nos mueve, pero la realidad es que la sombra y todo eso nos remueve a transformarnos y cambiar. También podemos hacerlo desde el disfrute, desde el placer, desde lo que nos inspira, re obvio, pero también eso nos mueve un montón. Entonces, que también está todo unido, no se separa, así como a mí, desde este ejemplo que les decía, como de esta transformación, me inspiraba a la gente que era coherente consigo misma, que decía que no, libre, que hacía su vida, que se hacía cargo de su vida, y me inspiraba todo eso, también, y eso era un motor de transformación, también fue un motor de transformación el costo que empezó a aparecer para mí a nivel físico, a nivel emocional, a nivel todo, el no ser coherente conmigo, el no estar ocupándome de mí, no hacerme cargo de mí, de mis necesidades, y todo eso. Entonces, y eso también fue un motor de transformación. Pero bueno, ya sea la transformación y todo eso, lo desarrollaremos en otro episodio. Pero bueno, así que, bueno, terminamos el capítulo por hoy. Gracias y nos encontramos pronto. ¡Mua!